En los confines más lejanos del espacio, en un planeta llamado Toren, vivía una especie conocida como los Arcanitas. Eran una raza inteligente y pacífica, con piel azul suave y ojos grandes y luminosos que parecían guardar los secretos del universo. Su civilización había florecido durante milenios, dominando tecnologías y filosofías mucho más allá de la comprensión humana. Entre los Arcanitas había una niña curiosa llamada Ira. Siempre había sido diferente de los demás. Tenía curiosidad por el universo más allá de su planeta natal, en particular los seres peculiares conocidos como humanos. Durante años había estudiado la Tierra y sus habitantes, fascinada por su resiliencia, creatividad y capacidad para la emoción. A diferencia de las personas que veían a los humanos como primitivos y volátiles, vio algo diferente, algo extraordinario. Un día se anunció una misión. Un equipo de exploradores viajaría a la Tierra para observar el comportamiento humano y recopilar información. Ira, ansiosa por la aventura, se ofreció voluntariamente de inmediato. Tenía un objetivo en mente: conocer a un humano y aprender todo lo que pudiera sobre sus extrañas formas de vida a medida que su nave se acercaba a la Tierra. La emoción de Ira creció. El planeta era hermoso con sus vastos océanos y bosques exuberantes tan diferentes de los paisajes áridos de Ton. La nave aterrizó discretamente en un área aislada y LRA, junto con un pequeño grupo de compañeros, Arcanitas, se disfrazaron de humanos usando su tecnología avanzada. Vagaron por una ciudad llena de edificios imponentes y calles bulliciosas. Erra se maravilló con las vistas, pero lo que más la intrigó fue la gente. Se movían con un propósito. La risa y la conversación llenaban el aire a pesar del caos. Había una sensación de unidad que la fascinaba. Entonces lo vio parado solo cerca de una cafetería. Era un hombre joven, su cabello oscuro alborotado y sus ojos llenos de pensamientos. Ra no podía explicarlo, pero algo en él la atrajo. Su presencia era tranquilizadora, pero había una intensidad subyacente en él. Sin pensarlo, se acercó a él. «Hola», dijo suavemente. Su voz llevaba una melodía de otro mundo. El hombre levantó la vista, sobresaltado. «Oh, hola», respondió, un dejo de confusión en su voz. «Mi nombre es Lera», ella continuó. Su corazón se aceleró. «No soy de por aquí». Él sonrió. La confusión se desvaneció. «Puedo decirlo. Soy Jake». Hablaron. Durante horas, LRA le hizo preguntas sobre su vida, sus pensamientos y el mundo que lo rodeaba. Jake, intrigado por su curiosidad y su extraño comportamiento, respondió a todo. Con paciencia, había algo cautivador en ella, aunque no podía ubicarlo. A medida que avanzaba la noche, se formó una extraña conexión entre ellos, un vínculo que parecía inexplicable, pero innegable. Elra se sintió atraída por él de maneras que nunca había imaginado que su gente no experimentara. Experimentaba emociones como lo hacían los humanos, pero algo se agitaba dentro de ella, algo poderoso. Cuando llegó el momento de que Elra se fuera, dudó. No quería irse. Quería quedarse para aprender más, para estar con él, pero su misión la llamaba y su tiempo en la Tierra era limitado. Cuando se dio la vuelta para irse, Jake extendió la mano y tocó suavemente su brazo. «Oye, antes de que te vayas, te volveré a ver». Elra lo miró a los ojos sintiendo un extraño calor que se extendía por ella. «Sí», susurró, «lo harás», mientras se alejaba. Su mente corría. Algo había cambiado dentro de ella. Algo que la llevaría a una decisión que podría alterar su vida y el curso de tu mundos para siempre. Cuando LRA regresó a su nave, sus pensamientos fueron consumidos por Jake. Nunca se había sentido así antes, y la inquietó su gente. Era lógica, pragmática y libre de enredos emocionales, pero ahora todo en lo que podía pensar era en la calidez de su toque, la amabilidad en sus ojos en ese entonces. Tales sentimientos serían considerados irracionales, incluso peligrosos, pero aquí en la Tierra se sentían bien. Sus compañeros exploradores notaron su distracción y la cuestionaron. «LRA, pareces diferente». Uno de ellos comentó lo que pasó ahí afuera. Erra dudó si debería decirles sobre Jake, sobre la extraña atracción que sentía hacia él, pero algo la detenía. No estaba lista para compartir esta parte de sí misma, todavía no. En lugar de eso se ocupó con su misión recopilando datos y observando humanos desde la distancia, pero sin importar cuánto intentara concentrarse, sus pensamientos seguían volviendo a Jake. Eventualmente no pudo resistir más, tenía que verlo de nuevo escabullirse.
De su grupo LRA se encontró de nuevo en la ciudad. Vagó por las calles hasta que lo vio. Sentado en el mismo lugar, su rostro iluminado por el suave resplandor de las luces de la tarde, su corazón se aceleró mientras se acercaba a él, la ahora familiar sensación de calor extendiéndose por su pecho. Jake, ella. Llamó suavemente. Él miró hacia arriba. Sus ojos se iluminaron cuando la vio. LRA esperaba que regresaras, pasaron la noche hablando de nuevo, pero esta vez la conversación fue más profunda. Jake compartió historias de su infancia, sus sueños y miedos. LRA escuchó cautivado por la cruda emoción en su voz humanos. Se dio cuenta eran tan diferentes de su gente, sentían tanto tan intensamente, y luego sin previo aviso, Jake llegó y tocó suavemente su mano. La sensación envió una onda de choque a través de su cuerpo, algo primario y abrumador. Nunca había sentido algo así antes. Esta necesidad, este deseo, no... Sé que es, dijo Jake en voz baja, pero hay algo en ti, LRA. Algo que no puedo explicar. RA tragó saliva. Su pulso se aceleró. Yo también lo siento, admitió. Su voz apenas por encima de un susurro mientras se sentaban en el silencio de la noche. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Solo estaba Jake, solo este momento, pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía, una que no podía ignorar. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar por esta conexión? ¿Podría realmente quedarse en la tierra o sus deberes con su gente? La trajeron de regreso a Thurin, obligándola a dejar a Jake atrás. El corazón de LRA se aceleró mientras el peso de la decisión comenzaba a presionarla. Estaba dividida entre dos mundos, cada uno tirándola en direcciones opuestas. En un lado estaba Jake, este humano que había despertado algo. Dentro de ella, algo salvaje e inexplorado, en el otro su deber con los arcanitas. Su misión y toda la vida volvió a Theon. El silencio entre ellos se alargó. La noche se oscureció. Jake le apretó la mano suavemente, su mirada suave, pero... «Buscándote, ¿de acuerdo?», preguntó sintiendo la confusión en sus ojos. Eorra sintió, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. «Solo no sé qué hacer», confesó su voz apenas audible. No había querido decirlo en voz alta, pero las palabras salieron de sus labios cargando el peso de su conflicto interno. Jake la miró con preocupación. «No tienes que decidir ahora mismo», dijo. «Nos acabamos de conocer, pero no puedo negar que siento algo. Aquí algo real». Sus palabras enviaron otra oleada de calidez a través de ella, pero también profundizaron el dolor interior. Esto era real. Eso es lo que lo hizo tan difícil. LRA nunca había esperado encontrar algo tan poderoso, tan inmediato, con un humano. Los había estudiado desde lejos. Observó sus emociones con curiosidad, desapegada, pero ahora lo estaba viviendo, y la aterrorizaba. «Ojalá fuera así de simple», dijo LRA. Apartando su mano y poniéndose de pie, se envolvió con sus brazos como si tratara de proteger su corazón de la confusión que ahora la dominaba. «No soy como tú, Jake. No soy humano». Jake se puso de pie. Además de cerrar la distancia entre ellos, sé que dijo suavemente. «¿Pero eso realmente importa?». La mirada de ira se fijó en la suya. Su mente se arremolinaba con preguntas que aún no podía responder. ¿Importaba? ¿Podría un vínculo como este trascender las vastas diferencias entre sus especies? Su gente nunca entendería la idea de las conexiones emocionales, especialmente con otras especies. Era casi una lógica tabú y el deber gobernaba sus vidas. Pero aquí con Jake todo eso parecía desvanecerse en el fondo, reemplazado por algo crudo e innegable. «No sé», admitió su voz temblorosa. «Mi gente nunca lo aprobaría y mi misión, tengo responsabilidades». Jake frunció el ceño. Su expresión se suavizó al percibir su angustia. «Entiendo», que dijo su voz. «Calma, no quiero hacerte las cosas más difíciles, pero tampoco quiero dejar pasar esto sin saber qué». Podría ser el corazón de LRA picó ante sus palabras. Podía sentir la sinceridad en su voz, la tranquila esperanza de que tal vez pudieran encontrar una manera de hacer que esto funcionara. Pero ¿cómo podría equilibrar las exigencias de su deber con esta nueva y abrumadora emoción? Antes de que pudiera responder, su dispositivo de comunicación vibró. En su bolsillo LRA se estremeció, sabiendo que era su equipo. Su tiempo en la Tierra se estaba acabando.
Sacó el dispositivo y miró el mensaje que parpadeaba en la pantalla. Regresó a la nave. Salida inmediata. Su estómago se retorció. Era demasiado pronto, no esperaba. Que la llamaran de regreso tan rápido, Jake notó el cambio en su expresión y se acercó. ¿Qué pasa? Tengo que irme, dijo el Ra, su voz espesa por la renuencia. Gente, se está yendo. El rostro de Jake cayó el peso del momento asentándose entre ellos. LR. Espera, comenzó, pero ella negó con la cabeza, silenciándolo. No quiero, susurró sintiendo la escozor de lágrimas detrás de sus ojos. Pero tengo que reconocer la gravedad de sus palabras flotando en el aire. Jake asintió, aunque ella podía ver el dolor en sus ojos, dio un paso atrás dándole espacio, pero su mirada nunca la dejó. ¿Volverás?, preguntó su voz. Apenas por encima de un susurro, R.A. tragó saliva. Quería prometer que lo haría, pero la verdad era que no sabía si podría su misión. En la Tierra se suponía que era temporal. Una observación. Nada más regresar significaría ir en contra de todo lo que su gente defendía, arriesgando no solo su posición, sino posiblemente su lugar entre ellos. No sé, dijo honestamente, su voz se quebró. No sé si puedo. El silencio entre ellos era sofocante. Pero Jake asintió de nuevo. Su expresión se llenó de una tranquila comprensión. Entonces al menos sé, dijo suavemente, al menos pude conocerte. El corazón de él se rompió ante sus palabras. Ella nunca había esperado esto. Nunca. Esperó encontrar a alguien que la hiciera cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su gente. Y sobre el universo. Sin otra palabra, LRA se dio la vuelta y se alejó. Sus piernas se sentían pesadas con cada paso. Su mente le gritaba que se detuviera y regresara, pero no podía. El deber la empujaba hacia adelante, incluso cuando su corazón intentaba quedarse atrás. Cuando llegó al borde de la calle, R miró hacia atrás una última vez. Jake se quedó allí mirándola irse. Su rostro, iluminado por la luz de la calle. La tristeza en sus ojos fue inconfundible por un breve momento. Leah dudó. Quería correr de regreso para dejar de lado la precaución y quedarse, pero no podía. Aún no. Con una respiración profunda, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Su corazón pesaba por el peso de lo que podría haber sido. En la nave, LRA se sentó en silencio mientras ascendía a través de la atmósfera de la Tierra. El planeta azul se encogía debajo de ella. Su mente era una tormenta de emociones, confusión, anhelo y una profunda y dolorosa sensación de pérdida. No podía sacarse de la mente la imagen de Jake. Sus ojos se llenaron de esperanza y tristeza. Sus compañeros arcanitas notaron su silencio, pero no dijeron nada. Tenían sus propias observaciones para catalogar, sus propios datos para analizar. Para ellos, esta misión era solo otro paso en su exploración del universo, pero para LRA era mucho más. Mientras las estrellas se extendían ante ella, sabía que esto no había terminado. Había una elección que se avecinaba en el horizonte, una elección entre dos mundos, dos futuros y, sin importar cuánto intentara reprimirla, la atracción de Jake de la Tierra, de lo que podrían tener juntos, era demasiado fuerte para ignorarla. Tenía que regresar, pero ¿cuándo y a qué costo? La nave zumbó silenciosamente mientras atravesaba la atmósfera dejando atrás la Tierra. Ealra se sentó en su pequeña cabina, mirando por la ventana al vacío negro del espacio. Se sintió vacía, como si algo vital le hubiera sido arrancado. Sus pensamientos estaban consumidos por Jake. Su sonrisa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. Ella no había querido que esto sucediera. No esperaba sentir tanto. Su comunicador sonó, llevándola de regreso a la realidad. Era el comandante TH, el líder de la misión. «Ahora». Su voz llegó a través del altavoz, tranquila y autoritaria. «Hemos recibido los datos. Excelente trabajo en los informes de campo. Comenzaremos el análisis». Inmediatamente el Ra dudó antes de responder. «Gracias, comandante». Sin embargo, Fall continuó con su tono cambiando ligeramente. «He notado una anomalía en sus lecturas emocionales. Sus signos vitales fueron erráticos durante la fase final de su misión. ¿Hay algo que deba informar?» Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había olvidado cuán de cerca la monitoreaba el equipo de la misión. No solo estaban recopilando datos en la Tierra, estaban estudiando a su propia tripulación, asegurándose de que nadie se involucrara demasiado. Demasiado emocional. Lerra respiró profundamente para calmarse.
No, comandante, mintió. Deben haber sido las condiciones ambientales en la Tierra. La atmósfera es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Hubo una pausa en el otro extremo por un momento. Temía que Fall presionara más, pero luego su voz regresó, clara y profesional. Muy bien, dijo. Asegúrese de descansar antes de que lleguemos. Entonces, necesitará estar a plena capacidad para la sesión informativa. El-Ra asintió a pesar de que no podía verla. Entendió que la comunicación terminó y dejó a Lara sola. Una vez más, su pecho se apretó con el peso de su engaño. Nunca le había mentido. Su gente antes al menos no. Así, pero ¿cómo podía explicar lo que había pasado con Jake? ¿Cómo podía hacerles entender cuando ella misma apenas lo entendía? Sus pensamientos se enroscaron mientras se recostaba en su catre, tratando de descansar como Tall había sugerido, pero dormir era imposible. Las imágenes de Jake inundaron su mente y el recuerdo de su toque aún permanecía en su piel. Pasaron horas y el sistema automatizado de la nave anunció su aproximación. Entonces la elegante superficie metálica de su mundo natal apareció a la vista bañada por el suave resplandor de su distante sol. Normalmente esta vista llenaría a El-Ra con una sensación de orgullo y pertenencia, pero ahora todo lo que sentía era un profundo vacío mientras la nave atracaba en la estación orbital. El-Ra se preparó para la sesión informativa. Sabía que las preguntas serían detalles rutinarios sobre la cultura humana, sus avances tecnológicos, sus debilidades. Pero el verdadero desafío sería ocultar su propia confusión, su creciente apego a Jake. El camino hacia la cámara de informes se sintió más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en sus oídos y los pasillos estancados de la estación parecía más fría y hostil que antes cuando entró en la habitación. El comandante Fall y otros 2 oficiales de alto rango la estaban esperando. El-Ra la saludó con un asentimiento. Tome asiento. Ella se sentó. Su postura era rígida mientras trataba de reprimir los nervios que burbujeaban dentro de ella. La sesión informativa comenzó como se esperaba. Preguntas sobre la sociedad humana, su dependencia de la tecnología, sus vulnerabilidades. El-Ra respondió cada una metódicamente, centrándose en los hechos, manteniendo sus emociones enterradas. Pero luego hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Y los humanos mismos?, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Considera que son una amenaza? La respiración de Lara se quedó atrapada en su garganta. Sabía lo que estaba preguntando. Si representaban un peligro para los arcanitas, si su naturaleza emocional los hacía impredecibles, quizás incluso hostiles. Pero todo lo que podía pensar era en Jake, su amabilidad, su compasión, la forma en que la había mirado, no como una extraterrestre, sino como alguien que le importaba. Dudó. Su mente corrió en busca de las palabras adecuadas. Son complejos, finalmente dijo, eligiendo cuidadosamente su respuesta. Sus emociones son profundas y tienen una capacidad tanto para la gran violencia como para la gran amabilidad, pero no creo que sean una amenaza directa para nosotros. Los ojos de Fall se entrecerraron levemente como si sintiera algo más detrás de sus palabras. Interesante, dijo lentamente. ¿Y hiciste alguna conexión personal durante tu tiempo allí? El corazón de El-Ra dio un vuelco. Había sido entrenada para este tipo de preguntas. Estaba preparada para desviarlas, pero ahora estaba sentada frente a su superior. Con el recuerdo de Jake todavía fresco en su mente, no estaba segura de sí. Podría interactuar con varios humanos como parte de mi misión, dijo manteniendo su voz firme pero sin conexiones personales que interfirieran con mis deberes. Otra mentira. Las palabras se sentían pesadas en su lengua, pero no podía decirlas. La verdad todavía no. Necesitaba tiempo para ordenar sus propios sentimientos y entender. Descubrió lo que Jake quería decir con ella y si alguna vez podría volver con él. Fall parecía satisfecho con su respuesta, aunque había un destello de duda en sus ojos. Muy bien, dijo sentándose. En su silla, puedes retirarte por ahora, El-Ra. Revisaremos tu informe y te informaremos de cualquier novedad. El-Ra se puso de pie sintiendo una ola de alivio que la invadía. Había superado la sesión informativa, pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por delante dentro de sí misma mientras caminaba por los pasillos de la estación. La enormidad de su situación la presionaba. ¿Realmente podía darle la espalda a su gente? Su misión por un humano que acababa de conocer, o esta conexión con Jake, valía el riesgo. Valía la pena desafiar todo lo que alguna vez había conocido. Cuando Lara
Finalmente llegó a sus aposentos. Se hundió en la cama mirando al techo. La decisión pesaba mucho sobre ella, pero una cosa estaba clara. No podía olvidar a Jake. No importaba cuánto lo intentara, se había convertido en parte de ella, y eso no era algo que pudiera dejar ir fácilmente. Tenía una elección que tomar, y pronto, pero ¿qué elegiría, su deber o su corazón? Él yacía en su habitación. El silencioso zumbido de la estación era el único sonido que la acompañaba. Pensamientos inquietos. Entonces, siempre había sido su hogar, un lugar de lógica, disciplina y orden, pero ahora él se sentía extraño. Las paredes a su alrededor se sentían como una jaula, y su mente se desvió de nuevo a las vibrantes calles de la tierra. La calidez de la presencia de Jake y la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que estaba cerca de él. Su comunicador zumbó sobresaltándola y sacándola de sus pensamientos, lo cogió dudando, por un momento antes de responder. «Sí», dijo, su voz más tranquila de lo habitual. «Soy yo». Una voz familiar dijo que era su amiga más cercana, Nera, otro miembro del equipo de la expedición. «Escuché que la sesión informativa salió bien. Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo, gracias», respondió LRA, tratando de mantener su tono ligero. «Fue una experiencia». La voz de NRA se volvió más seria. «Hay algo diferente en ti. Erra, puedo sentirlo. Hemos pasado por demasiado juntos para que no me dé cuenta». «¿Está todo bien?», Lra dudó. Siempre se había confiado en Nera, pero ¿cómo podía explicar lo que estaba pasando dentro de ella? ¿Cómo podía hacer que Nera entendiera la profundidad de la conexión que había formado con Jake cuando desafiaba todo lo que les habían enseñado? «Estoy bien», aunque finalmente dijo LRA. Las palabras se sintieron huecas. «Es solo que la Tierra es un lugar extraño. Los humanos no son lo que esperábamos». Nera se quedó en silencio por un momento, como si sopesara las palabras de LRAes. «Más que eso, ¿no es así?», dijo suavemente. «Has conocido a alguien, un humano». El aliento del LRA. Atrapado, Nera siempre fue perceptiva, capaz de indagar entre líneas. «¿Cómo lo hiciste? He visto la forma en que has estado actuando desde que dejamos la Tierra. Estás distraída. Distante, es como si parte de ti todavía estuviera allí». La voz de N era suave, pero había un borde de preocupación. «¿Qué pasó, LRA?» Ra cerró los ojos. El peso de la verdad. Presionándola, no podía mentirle a Nera, ya no conocía a alguien, admitió en voz baja su nombre es Jake. Es diferente de cualquiera que haya conocido. No lo entiendo. Nera, pero hay algo en él. Siento cosas que nunca antes había sentido. Hubo una larga pausa en el otro extremo, y cuando Nera volvió a hablar, su voz estaba llena de sorpresa y comprensión. ¿Te has unido a él? Alra no respondió de inmediato, pero sabía que Nera tenía razón. Se había unido a Jake de una manera que trascendía lo físico. Era más profundo, más primitivo, algo que no podía explicarse a través de la lógica o la razón. «¿Sabes lo que esto significa?», Nera dijo suavemente. «Si el Consejo se entera, nunca te permitirán regresar a la Tierra. Lo verán como una distracción, un peligro para la misión». «Lo sé», Lera susurró. Su pecho se apretó, pero no puedo olvidarlo. «Nera, no puedo fingir que nada pasó». Nara suspiró suavemente. «Nunca te había visto así antes, pero debes tener cuidado. Lra, nuestra gente no entiende las emociones humanas como nosotros. Lo verán como una debilidad». Lra tragó saliva. «La realidad de su situación se está asentando. No sé qué hacer. Tienes que decidir. ¿Qué es más importante?», dijo Nera en voz baja. «¿Tu deber hacia Teren o tu conexión con Jake? Pero lo que sea que elijas, debes saber que estaré a tu lado». Lera sintió una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de Nera, pero no hizo que la decisión fuera más fácil. Estaba dividida entre dos mundos: su lealtad hacia su gente y el creciente vínculo que compartía con Jake. «Gracias, Nera», Lara dijo, en voz baja. «Lo resolveré de alguna manera». Después de terminar la llamada, Elora se sentó en silencio. Su mente daba vueltas con incertidumbre. Realmente podría abandonar todo lo que había conocido, su gente, su deber por el bien de un humano que acababa de conocer. ¿O era esta conexión con Jake algo por lo que valía la pena luchar? Algo que trascendía los límites entre sus especies. Ella no sabía cuánto tiempo había pasado antes de que su comunicador volviera a vibrar. Esta vez el mensaje era diferente.
Alerta prioritaria del Consejo. El estómago del RA se apretó cuando leyó el breve mensaje que el Consejo había solicitado. Su presencia para una evaluación formal, algo que solo pasaba cuando había un asunto de gran importancia a ellos. Debieron haber sentido algo durante su informe. Tal vez Tal había informado de sus sospechas, o tal vez habían captado su inestabilidad emocional durante la misión, cualquiera que fuera la razón. Ella sabía que esta reunión sería crucial. El Consejo la interrogaría de cerca, tal vez. Incluso la presionaría sobre sus interacciones con los humanos. Tenía que tener cuidado un movimiento en falso, una admisión de su vínculo con Jake y ella. Podría ser reasignada. Desapareció de regresar a la Tierra. El pensamiento le envió un escalofrío por la columna vertebral. El RA se puso de pie. Sintiéndose débil debajo de ella, tenía que recomponerse antes de enfrentar al Consejo, no podía dejar que la vieran. Emociones conflictivas, no podía dejar que sospecharan que su corazón la estaba tirando en dos direcciones diferentes. Mientras se dirigía a la cámara del Consejo, su mente corría. Podría ocultar sus sentimientos por Jake, podría reprimir el creciente deseo de regresar con él, incluso cuando sus deberes hacia Teren exigían lo contrario. Cuando llegó a la cámara, las altas puertas se abrieron silenciosamente, revelando al miembro del Consejo sentado en un semicírculo. Alrededor de una mesa brillante, el comandante Tal estaba de pie junto a ellos, su expresión ilegible. La consejera principal, una mujer severa con rasgos afilados, se dirigió a ella. Hemos revisado su informe de misión. Hay algunas inconsistencias que nos gustaría discutir. Su pulso se aceleró. Dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de calma, por supuesto. Consejera. La consejera principal entrecerró los ojos. Su informe fue minucioso, pero detectamos fluctuaciones emocionales durante su tiempo en la Tierra. Esto es inusual para alguien de su entrenamiento y disciplina. ¿Puede explicar esto? El RA respiró hondo, su mente acelerada. Necesitaba actuar con cuidado para decir lo suficiente para satisfacerlo sin revelar la verdad. Me encontré con un humano que desafió mi perspectiva. Erra comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Los humanos son criaturas emocionales y su intensidad puede ser abrumadora. Creo que mis fluctuaciones fueron el resultado de la exposición a su cultura. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles, y este humano, la consejera principal, presionó. Formó una conexión con él. El corazón de Erra latía con fuerza. Su pecho. Este era el momento en que la decisión que había estado temiendo dudó, sintiendo el peso de su elección presionándola. ¿Debería admitir la verdad? ¿Debería contarles sobre Jake, sobre el vínculo que habían formado, o debería mentir, proteger su deber hacia Teren y enterrar sus sentimientos? En lo profundo de su garganta se apretaron mientras se paraba frente al Consejo, dividida entre el mundo que siempre había conocido y el que acababa de comenzar a descubrir. Ira se paró frente al Consejo. La tensión en la habitación se espesaba con cada segundo que pasaba. El peso de su escrutinio caía sobre ella como un pesado sudario, y su pulso retumbaba en sus oídos. Podía sentir la mirada del comandante Fall en ella, fría y penetrante, esperando cualquier signo de debilidad o engaño. Ira comenzó de nuevo, luchando por encontrar su voz. La elección que enfrentaba ahora era más que solo sobre el deber. Se trataba de quién era y en quién quería convertirse. ¿Traicionaría sus emociones? ¿Negaría el vínculo que había formado con Jake? ¿Y permanecería como la disciplinada y sin emociones que Theoni y el Consejo esperaban que fuera, o abrazaría esta nueva parte de sí misma y arriesgaría todo? El líder del Consejo, el consejero Varel, se inclinó hacia adelante. Sus ojos agudos brillaban con sospecha. Ahora responderás claramente. ¿Formaste una conexión con este humano? La tragó saliva. Sintió como si las paredes se estuvieran cerrando, pero de repente una nueva sensación de claridad la invadió. En su corazón sabía que no podía esconderse más de la verdad. Jake la había cambiado. Despertó algo dentro de ella que no se podía deshacer, y si bien las consecuencias de esa verdad podrían ser severas, negarla significaría negarse a sí misma. Sí, Lerra finalmente dijo con voz firme. Lo hice.
Una oleada de sorpresa recorrió el consejo. Incluso el comandante F, Stoico y Stern levantaron una ceja. La admisión del Ra quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta cargada de incertidumbre. La expresión del consejero Bell se oscureció. ¿Entiendes la gravedad de lo que acabas de confesar? Lara, enredos emocionales con otras especies. Están prohibidos por nuestro código de conducta. Tales distracciones comprometen la integridad de nuestras misiones y la seguridad de nuestra gente. Entiendo que él respondió su determinación endureciéndose, pero esta conexión no es una distracción, es algo más. No puedo explicarlo, pero los humanos, especialmente Jake, me mostraron que hay fuerza en la emoción, hay poder en formar vínculos con otros al aceptar lo que sentimos. En lugar de reprimirlo, el comandante Tal dio un paso adelante, su voz baja y peligrosa. Estás diciendo tonterías, el Ra. La emoción nubla el juicio. Es por eso que hemos mantenido una disciplina estricta durante generaciones. El éxito de nuestra gente proviene de nuestra claridad de propósito. Has olvidado que el RA se encontró con la mirada de Paul. Inquebrantable. No lo he olvidado, comandante, pero he visto algo diferente ahora. Los humanos no son débiles porque sienten que son fuertes, porque lo hacen, enfrentan probabilidades imposibles, pero prosperan sus emociones, alimentan su resiliencia, su determinación. Jake me enseñó que los consejeros intercambiaron miradas inquietas, sus expresiones, una vez severas, ahora mezcladas con duda y confusión. Este no era un concepto al que jamás habían estado expuestos y claramente los inquietaba. La consejera, Varel, habló de nuevo, su tono gélido. Has sido comprometida. El Ra, este humano, ha nublado tu juicio, y está claro que ya no estás en condiciones de continuar con tu papel en esta misión. El Consejo deliberará sobre tu castigo. Hasta entonces estás confinada en tus aposentos. Una punzada de pavor recorrió a LRA, pero se mantuvo erguida, negándose a dar marcha atrás. Había esperado esto. Su decisión de decir la verdad tuvo consecuencias. Pero no se iba a arrepentir. Había elegido aceptar en quién se estaba convirtiendo, incluso si eso significaba ser exiliada de todo lo que había conocido mientras se giraba para irse. Nera captó su mirada de las sombras de la cámara. La mirada en el rostro de su amiga. Era de tristeza, pero también de comprensión. Nera había sabido todo el tiempo que el camino de LRA se estaba desviando del de ellos en sus aposentos. LRA se hundió. En su cama el cansancio pesaba mucho sobre ella. Lo había hecho, había tomado su elección, pero ahora la incertidumbre de lo que vendría después le hizo un gesto con la cabeza con el consejo. Despojarla de su rango, desterrarla de allí por completo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el débil sonido de una alerta de mensaje. Tomó su comunicador. Su corazón dio un vuelco cuando vio el nombre de Jake destellar en la pantalla. LRA. No sé qué está pasando, pero necesito verte. El mensaje de Jake decía: no puedo dejar de pensar en ti. Por favor, nos vemos mañana en el mismo lugar. Te estaré esperando. El nudo que se formó en la garganta de L. Jake no sabía sobre la tormenta que ahora se estaba gestando a su alrededor, los peligros que se avecinaban si se atrevía a regresar a la tierra, pero no podía dejarlo esperando. Le debía a él y a sí misma al menos una oportunidad más de verlo, para averiguar qué vendría después a la mañana siguiente. Ella salió con cuidado de sus aposentos, asegurándose de evitar las miradas vigilantes de la tripulación. Su corazón se aceleró mientras navegaba por los pasillos. Su mente se centró en una cosa. Jake, cuando llegó a la bahía del transbordador, encontró a Nero, esperándola. Una expresión solemne en su rostro. «¿Te vas de nuevo, no es así?», preguntó Nera, su voz tranquila pero firme. LR asintió. «Tengo que hacerlo. Jake me está esperando». Nera miró a su alrededor como para asegurarse de que no hubiera nadie más cerca. El consejo sabrá si te vas, LRA, ya sospechan. «Lo sé», LRA dijo suavemente. «Pero no puedo quedarme aquí. No después de todo lo que he aprendido. Necesito verlo». Nara la estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. «No te detendré, pero ten cuidado. El consejo no te mostrará misericordia si te atrapan». Nera sonrió agradecida. «Gracias, Nera, por todo».
Con eso, abordó el pequeño transbordador y estableció un rumbo hacia la Tierra. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al planeta. Una mezcla de emoción y miedo se arremolinaba dentro de ella. Las estacas sabían. Nunca había estado tan alto. Pero sabía que volver a ver a Jake valía la pena el riesgo mientras el transbordador descendía hacia la ciudad. Los pensamientos de él estaban consumidos por la incertidumbre de lo que la esperaba. ¿Jake seguiría sintiendo lo mismo después de todo lo que había sucedido? ¿Tendría siquiera la oportunidad de despedirse si las cosas salían mal? Cuando el transbordador aterrizó y salió a las calles familiares, todos sus miedos se desvanecieron en la distancia. Lo vio. Jake la esperaba en el mismo banco donde se habían conocido por primera vez. Su rostro se iluminó cuando la vio, y en ese momento, todo se sintió bien. Elra, gritó Jake corriendo hacia ella sin pensar. Elra corrió hacia él. Su corazón se aceleró cuando sus brazos se envolvieron. No le importaba el consejo sobre los riesgos o sobre lo que podría venir después. Todo lo que importaba era este momento, este vínculo que compartían. Por ahora, eso era suficiente. Elra se aferró a Jake como si el mundo pudiera separarlos en cualquier segundo. Por un breve momento, todo el peso de sus responsabilidades, el juicio inminente del consejo y el riesgo que estaba tomando desaparecieron. Solo estaba él. Su calidez, su latido del corazón contra el de ella, y la innegable verdad de que había encontrado algo en la tierra que nunca esperó, amor. Pero la realidad nunca se quedó atrás mientras estaban juntos en el suave resplandor de las luces del atardecer de la ciudad. Ira sabía que su tiempo con Jake era limitado, podía sentir el peligro acechando detrás de su decisión de regresar con él si el consejo se enteraba de que no habría vuelta atrás. Jake se apartó un poco, sus ojos buscando los de ella. Te ves diferente, algo sucedió, ¿no? Ira ha dudado. Su mente se aceleró. ¿Cómo podría explicar la gravedad de lo que había sucedido sin cargarlo con toda la verdad? Pero de nuevo, ¿no se había ganado esa verdad? Les dije, Ira, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Le conté al consejo sobre nosotros, sobre lo que siento. La expresión de Jake cambió. La preocupación se grabó en su rostro. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? El Esaide se pasó los dedos por el cabello mientras buscaba las palabras adecuadas. Significa que me castigarán. No sé con qué severidad, pero desafía sus reglas formándose. Las conexiones emocionales, especialmente con un humano, van en contra de todo lo que creen. Jake frunció el ceño. Castigarte. ¿Por qué? Por preocuparte por alguien, sí, dijo LRA suavemente. Mi gente no valora las emociones como los humanos. Creemos que son una debilidad, algo que nubla el juicio e interfiere con el deber, la conexión que formamos. Visto es peligroso. Jake negó con la cabeza, la incredulidad parpadeando en sus ojos. Eso es ridículo. Las emociones no son una debilidad. LRA. Son lo que nos hace fuertes. Lo has visto tú mismo, cómo los humanos luchan por lo que aman, cómo siguen adelante, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Lo sé, LRA, dijo su corazón pesado con el peso de todo eso. Es lo que les dije, pero no entienden, nunca lo harán por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre ellos, denso, con miedos tácitos y preguntas sin respuesta. LRA quería salvarla cada segundo que tenía con Jake, pero la amenaza de lo que podría venir después se cernía sobre ellos como una sombra. Finalmente Jake tomó una profunda. Respiró, su expresión endureciéndose con determinación. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros?, preguntó LRA, sorprendido por su elección de palabras. Sí, nosotros, dijo Jake firmemente. ¿Tú crees? Voy a dejar que enfrentes esto. Solo pase lo que pase, lo resolveremos. Juntos una oleada de emoción se elevó en el pecho de LRA, y por primera vez en días sintió un destello de esperanza. El apoyo inquebrantable de Jake, su negativa a dar marcha atrás. Le recordó por qué había tomado este riesgo. En primer lugar, él valía la pena, lo que tenían valía la pena. Pero incluso mientras estaba allí parada, envuelta en la calidez de sus palabras, una fría comprensión se apoderó de ella. El consejo no se detendría en Rimen. Tenían el poder de exiliarla.
despojarla de su rango y posiblemente incluso más su elección de regresar con Jake había dicho, había acontecimientos en movimiento que ninguno de ellos podía controlar por completo. «No sé si es así de simple», dijo LR, su voz temblaba. «Ligeramente hay más en juego que solo nosotros si el consejo descubre que regresa con ella, podrían». Un repentino ruido agudo la interrumpió cortando el aire. Como una espada, LRA endureció sus sentidos en alerta máxima. Se giró hacia la fuente. Del sonido sus ojos escaneando las calles oscuras en las sombras, una figura emergió. Thorian Scout. El consejo la había encontrado. El corazón del LRA latía con fuerza en su pecho mientras el Scout avanzaba, el frío brillo de su armadura reflejando las luces de la calle. Su expresión era ilegible, pero el mensaje era claro. Ella había sido atrapada. LRA, el Scout, dijo su voz plana y sin emoción. El consejo ha ordenado su regreso inmediato. Has desafiado su orden y comprometido tu misión. Tus acciones no quedarán impunes. Jake se tensó a su lado instintivamente, dando un paso delante de ella como para protegerla del Scout. «Espera, ella no hizo nada malo». Jake protestó. Ella solo se quedó en silencio. «Humano», el Scout espetó su tono agudo con autoridad. «Este asunto no te concierne». LRA agarró el brazo de Jake, su mente acelerada. Ella sabía lo que estaba en juego, ahora, y no había escapatoria. El consejo nunca le permitiría permanecer en la tierra, no después de lo que había hecho, sino, parada allí con la mano de Jake en la suya, ella sabía que no podía darle la espalda. «No ahora, nunca. No voy a regresar», LRA dijo con voz firme a pesar del miedo que se arremolinaba en su interior. Los ojos del Scout se entrecerraron. «¿Regresarás, LRA? No tienes elección», pero ella tenía una elección. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que toda su vida había seguido las reglas, se había adherido al código de su gente sin cuestionarlo, pero Jake le había mostrado algo diferente, un camino donde no tenía que reprimir quién era o lo que sentía. Podía ser más que un soldado que seguía órdenes, podía ser libre. «No», LR dijo con firmeza, dando un paso adelante para enfrentar al Scout. «Tengo una elección. Elijo quedarme aquí con Jake». La expresión del Scout se oscureció y por un momento LR temió que pudiera intentar obligarla a retroceder. Pero en cambio levantó su muñeca, comunicador hablando en un idioma que solo ella podía entender. «LRA se ha negado a cumplir. Solicito más órdenes». Un intenso silencio siguió el aire, crepitando con anticipación. El corazón de LRA se aceleró mientras esperaba. La respuesta de ella da vueltas en su mente con los posibles resultados. ¿El consejo enviaría más scouts para arrastrarla de regreso? ¿Castigarían a su gente por su desobediencia? Finalmente, el comunicador de los scouts zumbó con un mensaje entrante. Escuchó atentamente. Su expresión era ilegible antes de bajar la muñeca y volverse hacia LRA. «El consejo ha tomado su decisión», dijo con frialdad. «Por la presente estás exiliado de Theon. Nunca se te permitirá regresar». La respiración de LRA se atascó en su garganta. Una extraña mezcla de alivio y tristeza la invadió. La palabra tenía tanto peso, tanta finalidad. Había perdido su hogar, su gente, todo lo que alguna vez había conocido. Pero en ese momento, de pie junto a Jake, se dio cuenta de que no había perdido todo. Había ganado algo mucho más preciado. «Bien», LRA dijo en voz baja, «acepto su decisión». El Scout asintió una vez, luego se dio la vuelta y desapareció en la noche sin decir otra palabra. LRA lo vio irse. La realidad de lo que acababa de pasar se hundía en ella. Ya no era una soldado aeroniana. Ya no estaba atada a sus reglas ni a sus expectativas. Era libre. Jake la atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza como para recordarle que no estaba sola en este nuevo mundo que había elegido. «Tú lo hiciste», susurró. «Ahora eres libre». LRA sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con derramarse por sus mejillas. «Sí», dijo suavemente. «Soy libre mientras permanecían juntos bajo las estrellas». LRA sabía que su vida nunca sería la misma. El futuro era incierto y todavía había desafíos por delante, pero por primera vez en su vida no tenía miedo. Había tomado su decisión y enfrentaría lo que viniera después. Con Jake a su lado, juntos forjarían un nuevo camino. Uno construido no sobre el miedo o el deber, sino sobre el amor y la fuerza que provenía de aceptar quiénes eran realmente. Y eso. LRA se dio cuenta de que valía todo.